Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los ejércitos se enfrentaban en sangrientas batallas por tierra, mar y aire, otra guerra, silenciosa e implacable, hacía estragos en las sombras, la guerra del espionaje. Esta lucha la libraban a menudo agentes secretos, hombres y mujeres que lo arriesgaban todo para obtener información crucial. Entre ellas destacaron las mujeres espías, que desempeñaron papeles esenciales en operaciones clandestinas. Sin embargo, el destino de algunos de ellos, al ser capturados por el enemigo, revela los horrores y extremos a los que podría llegar la guerra. Antes de continuar, suscríbete al canal y ayúdanos con tu me gusta para que podamos traerte videos más relevantes. Una de las historias más conocidas sobre el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial es la de Noor Inayez Khan, un espía del Servicio de Operaciones Secretas británico. Noor, hija de un líder espiritual indio, nació en Moscú, creció en París y, durante la ocupación alemana de Francia, se convirtió en agente secreto. Fue enviada a la Francia ocupada en 1943 para operar como una de las principales agentes de comunicaciones. Su misión era vital: coordinar transmisiones de radio para la resistencia local e informar a los aliados de los movimientos alemanes. Ahora dime, ¿alguna vez te has parado a pensar en el nivel de coraje necesario para infiltrarte en territorio enemigo, sabiendo que cada paso podría ser el último? Noor, una mujer de orígenes pacíficos y profundos valores espirituales, estaba dispuesta a sacrificarlo todo. ¿Pero cree usted que tenía alguna idea real de lo que le esperaba si la descubrían? Lamentablemente, Noor fue traicionado por un colaborador francés. Detenida por la Gestapo, la llevaron a su infame cuartel general de París en la Avenue Foch. Allí enfrentó brutales torturas. Incluso en medio de un dolor insoportable, Noor se negó a revelar secretos que pudieran comprometer la red de resistencia francesa. Imagínese lo que debió haber sentido al saber que su vida estaba en juego y que la fuerza de su voluntad era la única barrera entre sus compañeros de resistencia y la captura. ¿Crees que tendrías la fuerza mental para resistir algo así? ¿O el miedo hablaría más alto? Es una pregunta que muchos de nosotros nunca querríamos afrontar. Después de meses en prisión, Noor fue trasladado al campo de concentración de Dachau en Alemania. Allí fue fusilada y ejecutada en septiembre de 1944. Sus últimas palabras, según los informes, fueron: libertad. ¿No es sorprendente cómo una sola palabra puede tener tanto significado en un momento tan cruel? Pero Noor no fue el único que enfrentó tal destino. Otra espía, Violet Savoy, también del SOE, sufrió un destino igualmente trágico. Joven y valiente, Violet fue capturada tras un intenso intercambio de disparos con soldados alemanes mientras cubría la fuga de sus compañeros. En prisión, fue brutalmente torturada pero permaneció en silencio. Posteriormente fue enviada al campo de Ravensbrück, donde fue ejecutada. ¿Cree que la determinación de estas mujeres fue suficiente para inspirar a otras en la lucha contra la tiranía? ¿O sus historias han sido olvidadas durante demasiado tiempo, enterradas bajo los horrores de la guerra? Es importante recordar que estas mujeres no eran solo espías. Eran madres, hijas, hermanas. Tenían sueños, vidas que dejaron atrás, todo en nombre de una causa mayor. Y detrás de estas heroicas historias también hay una oscura verdad: la guerra no perdona a nadie. La brutalidad con la que fueron tratadas estas mujeres cuando fueron capturadas muestra hasta dónde puede llegar la humanidad en momentos de desesperación y odio. Mientras continuamos esta historia, cuéntame, ¿qué crees que llevó a estas mujeres a asumir roles tan peligrosos? ¿Fueron impulsados por un sentido del deber, patriotismo o algo aún más profundo? Los sacrificios de estas mujeres resuenan hasta el día de hoy, pero sus historias son solo la punta del iceberg cuando consideramos la brutalidad que enfrentaron los espías capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Profundicemos un poco más. En Ravensbrück, uno de los campos de concentración más temidos de la Alemania nazi, muchas mujeres capturadas, incluidas espías, fueron sometidas a horribles experimentos.
Un ejemplo sorprendente es el destino de los agentes de la resistencia polaca, muchos de los cuales trabajaron en secreto contra la ocupación nazi. Entre ellos se encontraba Christine Skarbek, conocida en el Reino Unido como Christine Granbull, una espía legendaria que llevó a cabo misiones extremadamente peligrosas. Christine fue tan eficaz y audaz que la Gestapo la apodó la mujer más peligrosa de Europa. Pero piense por un momento, ¿cómo debe ser saber que hay un precio sobre su cabeza, que lo buscan como una de las mayores amenazas para un régimen tan poderoso? Christine nunca se detuvo, aunque sabía que estaba en la mira de cazadores despiadados. Aunque Christine sobrevivió a la guerra, muchos de sus compañeros capturados enfrentaron destinos terribles. Ravensbrück, concretamente, fue escenario de torturas físicas y psicológicas inimaginables. Algunos espías fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, otros fueron utilizados como conejillos de indias en experimentos médicos, como infecciones deliberadas y cirugías brutales sin anestesia. Para los nazis, estas mujeres no eran solo enemigas, sino símbolos que debían destruirse para desalentar cualquier resistencia. Otra historia que resalta el horror que enfrentan los espías capturados es la de Odette Sandsheim, también de la SOE británica. Odette fue traicionada, capturada y llevada al campo de Ravensbrück. Bajo tortura, nunca reveló información crucial y afirmó ser la esposa de Winston Churchill para confundir a sus captores. Su resistencia psicológica fue impresionante, pero no impidió que los nazis le infligieran un tormento incesante. En Ravensbrück, Odette fue testigo de las ejecuciones de otros prisioneros, incluidos compañeros de resistencia. Imagínese cómo sería vivir cada día con la sombra de la muerte acechando, escuchando los gritos, oliendo los hornos crematorios, sabiendo que en cualquier momento usted podría ser el próximo. Aún así, Odette sobrevivió, pero no sin dejar profundas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Y si estuvieras en su lugar, ¿tendrías la fuerza para mentir, soportar el dolor y proteger a tus compañeros a cualquier precio? ¿O se apoderaría de ella la desesperación? Es difícil de imaginar, ¿no? Pero lo que hace que estas historias sean aún más notables es que, a pesar de todo, el espíritu de estas mujeres nunca estuvo completamente quebrantado. Noor, Violet, Christine, Odette y tantas otras representaron algo que los nazis nunca lograron destruir, la idea de libertad, de resistencia contra la tiranía. Cuando pensamos en el destino de estas mujeres, es imposible no reflexionar sobre la capacidad humana de luchar, incluso en las circunstancias más adversas. ¿Qué nos mueve a resistir cuando nos enfrentamos a lo imposible? Es una pregunta que vale la pena considerar a medida que exploramos más historias de estas heroínas. Y todavía queda mucho más por decir. ¿Sabías que muchas de estas mujeres, incluso después de sufrir torturas, pudieron enviar mensajes codificados o liderar actos de sabotaje dentro de los campos de prisioneros? Armados únicamente con inteligencia, coraje y determinación, desafiaron al régimen nazi y los horrores de la guerra en misiones que a menudo parecían suicidas. Sin embargo, para aquellos que fueron capturados, la verdadera batalla comenzó después de ser descubiertos. Las barbaridades que enfrentaron estas mujeres revelan cuán cruel puede ser la guerra, especialmente para quienes se atrevieron a enfrentarla en silencio. En la Gestapo, el trato dado a las espías capturadas fue intencionalmente inhumano. Las sesiones de tortura fueron meticulosamente diseñadas para quebrar los cuerpos y las mentes de los prisioneros. Noor Nayezkan, por ejemplo, fue sometida a constantes palizas, dejándola con heridas tan graves que apenas podía moverse. La ataron con cadenas y la mantuvieron en aislamiento total durante meses. La Gestapo creía que al aislar y deshumanizar a sus prisioneros, podrían extorsionarles secretos valiosos. Pero Noor, como muchos otros, resistió hasta el último momento, negándose a revelar cualquier información que pudiera poner en peligro otras vidas. Otras mujeres fueron enviadas a campos de concentración como Ravensbrück, que se convirtió en sinónimo de dolor y muerte para miles de prisioneros. Espías como Violet Savoy,
Odette Sansem y otros que operaban en redes de resistencia fueron sometidos a condiciones indescriptibles. En Ravensbrück, las mujeres eran obligadas a realizar trabajos forzados hasta el agotamiento. A menudo estas tareas eran deliberadamente humillantes y estaban diseñadas para destruir cualquier ápice de dignidad humana. Algunos fueron colocados en canteras, transportando piedras pesadas, mientras su ropa inadecuada los exponía al frío brutal del invierno alemán. Además del trabajo forzoso, muchas de estas mujeres fueron víctimas de grotescos experimentos médicos. Los científicos nazis realizaron cirugías sin anestesia, infectaron deliberadamente a prisioneras con enfermedades como la gangrena e incluso realizaron amputaciones para estudiar infecciones. Estos experimentos se llevaron a cabo bajo la apariencia de avances médicos, pero en realidad fueron actos de pura barbarie. Las mujeres eran vistas como desechables, un medio para un fin siniestro. Para las espías, había otra capa de sufrimiento. A menudo eran separadas de los prisioneros comunes y marcadas como enemigas peligrosas. Esto significó una tortura psicológica adicional. Se les obligó a presenciar la ejecución de otros prisioneros, a menudo amigos cercanos o compañeros de lucha. La idea era aplastar cualquier esperanza restante. Aún así, incluso frente a estas atrocidades, algunas mujeres encontraron formas de resistir. Hubo informes de mujeres espías que utilizaban códigos o señales discretas para enviar información vital, incluso mientras estaban encarceladas. En la red de espionaje, las mujeres dominaron silenciosamente la guerra. Eran los invisibles que movían piezas críticas en el tablero de conflicto. Noorina Yescan utilizó sus habilidades como operadora de radio para enviar mensajes codificados que ayudaron a coordinar ataques de resistencia y sabotajes. Violet Savoy, conocida por su increíble destreza y coraje, ayudó a organizar rutas de escape para los prisioneros aliados y planificó acciones para desestabilizar el avance nazi. Estas mujeres se destacaron en un ambiente donde cada movimiento era mortal. La capacidad de pasar desapercibidos era su mayor arma. Muchas espías utilizaron la subestimación a su favor, en una época en la que las mujeres a menudo eran ignoradas en roles estratégicos, asumieron identidades falsas y se hicieron pasar por ciudadanas comunes y corrientes, explotando los estereotipos de género de la época para operar con mayor libertad. El impacto de sus acciones fue inmenso. Redes enteras de resistencia fueron sostenidas por mujeres que trabajaron en las sombras, transmitiendo información crucial, organizando sabotajes y ayudando a los soldados aliados a escapar. Mientras el mundo veía grandes batallas libradas por ejércitos uniformados, ellos libraban una guerra silenciosa, donde el más mínimo error significaba la muerte. Sin embargo, detrás de este coraje se esconden los sacrificios más terribles. Para muchos espías, ser capturado significaba no solo enfrentarse a la muerte, sino también sufrir una tortura que desafía la comprensión humana. Su silencio, su negativa a traicionar a sus aliados fue una de las mayores armas de los aliados, pero también fue la razón por la que tantos sufrieron los peores horrores de la guerra. La Segunda Guerra Mundial se ganó no solo en las trincheras sino también en las sombras, y las espías desempeñaron un papel clave en ese triunfo. Sus historias, aunque llenas de dolor y tragedia, son un testimonio de la resiliencia, la resistencia y la búsqueda incansable de la libertad en uno de los periodos más oscuros de la historia. A pesar del silencio en el que operaron, los espías de la Segunda Guerra Mundial desempeñaron papeles fundamentales que marcaron el curso del conflicto. Sus sacrificios no fueron solo actos de valentía individual, sino contribuciones esenciales a la estrategia de guerra aliada. Sin embargo, la brutalidad que enfrentaron al ser capturados fue una realidad devastadora que marcó la historia del espionaje durante ese periodo. En los campos de concentración, el destino de las espías a menudo se decidía por su utilidad percibida para los nazis. A muchos se les mantuvo con vida solo mientras los funcionarios creyeron que podían extraerles información. Un caso emblemático es el de André Borrell, otra agente de la CSOE. André trabajó como mensajera y saboteadora en la Francia ocupada, pero fue traicionada y capturada.
tras ser sometida a largas sesiones de tortura, fue enviada a Natzweiler-Struthof, el único campo de concentración nazi en Francia. Allí fue asesinada con una inyección letal. Su muerte, fría y calculada, refleja la indiferencia con la que los nazis trataban a quienes consideraban enemigos del Reich. Pero incluso frente a estas atrocidades, los espías capturados a menudo encontraron formas de resistir. En Ravensbrück, por ejemplo, algunas mujeres crearon redes de solidaridad, compartiendo información vital o ayudándose mutuamente a sobrevivir a los horrores cotidianos. Estas redes fueron una extensión del trabajo que realizaban en libertad, organizaciones clandestinas, pero ahora dentro de un escenario de desesperación total. El simple hecho de compartir un trozo de pan o transmitir una palabra de esperanza se convirtió en un gesto de resistencia. El enemigo subestimó en gran medida el papel de las espías en la guerra, lo que les permitió realizar hazañas extraordinarias. Muchos de ellos eran expertos en disfraces, idiomas y comunicación codificada. Aprovechando la aparente fragilidad que los nazis asociaban con las mujeres, a menudo podían entrar en lugares prohibidos, obtener información crucial y escapar sin despertar sospechas. Esta capacidad de operar en las sombras se convirtió en una de las armas más poderosas de los aliados en la lucha contra el Eje. Un ejemplo notable es Virginia Hall, una espía estadounidense que trabajó para la SOE británica y más tarde para la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, de Estados Unidos. Virginia operó en la Francia ocupada y tuvo tanto éxito en sus operaciones que los nazis la apodaron «la mujer coja», en referencia a su prótesis de pierna. A pesar de esta limitación física, Virginia llevó a cabo numerosas misiones de sabotaje, ayudó a organizar redes de resistencia y fue directamente responsable de las operaciones que desestabilizaron el dominio alemán en Francia. Su capacidad para evitar la captura era legendaria, pero sabía que si la atrapaban, enfrentaría un destino terrible. Para las mujeres que no tuvieron la suerte de escapar, la captura significó ser tratadas con un odio particular. La Gestapo consideraba traidoras a las espías no solo por su trabajo clandestino, sino también porque desafiaban los roles de género tradicionales de la época. Estas mujeres no se limitaron a las funciones domésticas o de apoyo, eran luchadores activos, saboteadores y líderes. Este desafío al status quo enfureció a sus captores, quienes utilizaron las formas más brutales de violencia para tratar de destruir su espíritu. Y, sin embargo, a pesar del trato cruel e inhumano, muchas espías mantuvieron su dignidad y lealtad. Vera Leigh, una espía británica capturada y ejecutada en Ravensbrück, es un ejemplo de ello. Aunque sabía que su vida estaba condenada al fracaso, rechazó todos los intentos de la Gestapo de hacerla traicionar a sus aliados. Antes de su ejecución, escribió cartas llenas de coraje y esperanza, dirigidas a su familia y a sus compañeros de resistencia. La guerra silenciosa que libraron estas mujeres fue tanto una batalla interna como externa. Lucharon contra el enemigo, pero también contra el miedo, el dolor y la soledad. Operaron sabiendo que el fracaso significaría no solo su muerte, sino el compromiso de todos los que dependían de ellos. Las contribuciones de estas mujeres fueron fundamentales para el resultado de la guerra. La información que transmitieron a menudo salvó vidas, permitió a los aliados planificar operaciones más efectivas y ayudó a desmantelar las redes de ocupación nazi. Sin embargo, sus historias permanecieron en la oscuridad durante mucho tiempo, enterradas bajo los relatos más visibles de batallas en los frentes de guerra. Hoy en día, estos espías no solo son recordados como héroes, sino también como símbolos de la resiliencia humana. Se enfrentaron a lo peor que la humanidad tenía para ofrecer y, sin embargo, lucharon con una fuerza que trascendió el miedo y la brutalidad. Sus vidas y sacrificios nos recuerdan que incluso en los tiempos más oscuros, hay quienes eligen luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. La guerra del espionaje no fue exclusiva de las mujeres, los hombres también desempeñaron papeles cruciales en operaciones clandestinas durante la Segunda Guerra Mundial. Como espías, lo arriesgaron todo para obtener información vital, coordinar redes de resistencia y desestabilizar al enemigo.
pero cuando eran capturados, se enfrentaban a castigos brutales y, a menudo, a la ejecución, un cruel recordatorio de que en la guerra en las sombras el fracaso significaba la muerte. Uno de los casos más emblemáticos fue el de André de Guabrin, conocido como Coronel Passy, líder del servicio de inteligencia de la Francia Libre. Aunque sobrevivió a la guerra, muchos de sus agentes no tuvieron tanta suerte. Operando en la Francia ocupada, los hombres reclutados para la resistencia a menudo eran descubiertos mediante traición, infiltración nazi o la imprudencia de aliados que accidentalmente revelaron información crítica. Duško Popov, un agente doble serbio que trabajaba para los británicos, se convirtió en una figura legendaria. Operando bajo el nombre en clave, Triciclo, pretendía ser leal a los alemanes mientras proporcionaba información crucial a los aliados. Popov ayudó a transmitir datos que influyeron directamente en los preparativos para el día D. A pesar de su habilidad para engañar a los nazis, sabía que estaba constantemente a un paso de ser capturado. Si fuera descubierto, su destino sería similar al de otros espías varones que cayeron en manos de la Gestapo. Cuando eran capturados, los espías se enfrentaban a castigos brutales. La Gestapo utilizó tortura física y psicológica para extraer información. Una de las prácticas más comunes fue el uso de interminables sesiones de interrogatorio, donde los prisioneros eran privados del sueño, golpeados y sometidos a técnicas simuladas de asfixia. Si la Gestapo sospechaba que el espía ocultaba algo, la violencia se intensificaba. Jean Moulin, una de las figuras más importantes de la resistencia francesa, fue brutalmente torturado por la Gestapo tras su captura. Moulin fue el principal vínculo entre la resistencia francesa y los aliados. Su captura fue resultado de una traición interna, algo que a menudo amenazaba a las redes de espionaje. Lo llevaron a Lyon, donde Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, dirigió sesiones de tortura para intentar obtener información. Moulin resistió heroicamente pero sucumbió a sus heridas mientras estaba bajo custodia. Otro ejemplo es el de Hans Thilo Schmidt, un alemán que proporcionó información valiosa a los franceses sobre la máquina nazi Enigma. Schmidt fue descubierto por descuido en el intercambio de información. La Gestapo rastreó sus comunicaciones y descubrió su identidad, lo que llevó a su ejecución. Su traición fue considerada una de las más graves por el régimen nazi, lo que pone de relieve el alto riesgo que enfrentan los espías que operan dentro del propio Tercer Reich. Los espías también se enfrentaron a trampas hábilmente tendidas por los nazis. Los agentes alemanes se infiltraron en las redes de resistencia, se ganaron la confianza de los agentes y transmitieron información falsa. Uno de los casos más sonados fue la Operación Nordpol, en la que la Abwehr, la inteligencia militar alemana, desmanteló la red de resistencia holandesa. Los alemanes capturaron a los operadores de radio aliados y continuaron transmitiendo mensajes como si nada hubiera pasado, engañando a los británicos durante meses. Muchos agentes fueron capturados, torturados y ejecutados debido a estos mensajes falsos. Las ejecuciones a menudo se llevaban a cabo como un espectáculo para intimidar a otras redes de espionaje. En algunas ciudades ocupadas, los espías capturados fueron colgados en plazas públicas o fusilados ante multitudes, mientras que junto a sus cuerpos se exhibían carteles con las palabras «traidor» o «espía». Estas demostraciones de fuerza tenían como objetivo socavar la moral de la resistencia y sembrar el miedo. Sin embargo, los espías que sobrevivieron a menudo encontraron formas de seguir luchando. Richard Sarge, un espía soviético que operaba en Japón, proporcionó información crucial sobre los planes alemanes y japoneses. Fue capturado en 1941, torturado y finalmente ejecutado en 1944, pero su información ayudó a la Unión Soviética a reposicionar tropas esenciales en el frente oriental. Los espías, tanto hombres como mujeres, se enfrentaron a una guerra donde la tensión era constante. Cada transmisión de radio, cada mensaje codificado, cada movimiento en las sombras podría significar vida o muerte. El descubrimiento de una verdadera identidad fue a menudo el resultado de un error humano, una palabra dicha en un momento de descuido,
un agente encubierto o una traición motivada por el miedo o el dinero. Sin embargo, incluso bajo la amenaza de un castigo impensable, estos hombres y mujeres continuaron luchando, y sus acciones silenciosas resonaron mucho más allá de las sombras donde operaban. La guerra contra el espionaje continuó, despiadada y llena de giros y vueltas. Cada agente sabía que un simple error podría desencadenar una secuencia de acontecimientos fatales. Para los espías masculinos, el escenario no era menos aterrador que para las mujeres. La tortura, el aislamiento y las ejecuciones eran prácticas enemigas rutinarias. Sin embargo, su resiliencia fue notable y sus historias de sacrificio continúan revelando la complejidad del papel del espionaje en la Segunda Guerra Mundial. La captura de agentes a menudo comenzaba con fallas operativas. En el caso de Matías Spyrglas, un judío polaco que trabajaba como espía para los aliados, su captura fue resultado de una traición. Operando en París, transmitía información sobre los movimientos de la Wehrmacht, pero fue entregada por un colaborador que intentaba salvar su propia vida. La Gestapo lo arrestó y lo sometió a incesantes interrogatorios. Como muchos otros, Matías fue enviado a un campo de concentración, donde fue ejecutado como parte de la campaña nazi para erradicar cualquier resistencia. Los nazis tenían métodos extremadamente sofisticados para rastrear espías. Los operadores de radio eran particularmente vulnerables. Se utilizó tecnología de triangulación de radio para localizar las emisiones de frecuencia, lo que permitió a los alemanes determinar la ubicación aproximada de los transmisores clandestinos. Por tanto, operadores como Gust Bertrand, un francés que trabajaba en la decodificación de mensajes alemanes, debían ser extremadamente ágiles. Bertrand logró evitar la captura durante años, pero otros, menos experimentados o desafortunados, no tuvieron tanta suerte. Una vez descubiertos, los operadores eran considerados objetivos de alto valor y torturados para revelar códigos y rutas de comunicación. Otro oscuro ejemplo es el caso de los Cambridge Gentlemen, un grupo de espías británicos que trabajan para la Unión Soviética. Si bien algunos operaron con total éxito, otros, como Donald McLean, enfrentaron constantes dificultades para mantener sus identidades en secreto. Aunque su captura se produjo después de la guerra, el miedo constante a ser descubiertos fue un tema recurrente durante sus operaciones. El grupo utilizó técnicas extremadamente avanzadas para la época, incluidos mensajes codificados y microfilmes escondidos en objetos cotidianos. La traición era una de las formas más comunes de descubrir a los agentes. En el caso de Georges Pujol, un espía francés que trabajaba para el MI6 británico, fue capturado por la Gestapo tras ser entregado por un miembro encubierto. Pujol, conocido con el nombre en clave de Garbo, fue considerado uno de los mayores maestros del doble espionaje, proporcionando información falsa a los nazis manteniendo la confianza de los británicos. Su capacidad para manipular al enemigo fue crucial para engañar a los alemanes sobre el lugar de aterrizaje del día de. Sin embargo, la red de agentes con la que trabajó sufrió pérdidas devastadoras debido a violaciones de seguridad y traiciones. Los agentes que fueron descubiertos y sobrevivieron a sus primeras torturas a menudo se enfrentaron a juicios espectáculo. Estos juicios sirvieron solo como propaganda nazi, donde los espías fueron etiquetados como traidores y condenados sin posibilidad de defensa. Muchos fueron enviados a campos de concentración, como Buchenwald y Dachau, donde enfrentaron condiciones inhumanas antes de ser ejecutados. A menudo se teatralizaba la muerte para enviar un mensaje claro: el Reich no toleraba resistencia. Sin embargo, no todas las historias de espías terminaron trágicamente. Algunos lograron escapar, incluso en las circunstancias más improbables. Pat O'Leary, un médico belga convertido en espía que ayudó a organizar rutas de escape para los soldados aliados, fue capturado, torturado y enviado a Mauthausen. Increíblemente, sobrevivió al campo de concentración y fue liberado por las fuerzas aliadas en 1945. Su historia es una victoria poco común en un campo donde la derrota generalmente significaba la muerte. Al mismo tiempo,
el espionaje también tuvo impresionantes momentos de triunfo. Klaus Fuchs, un físico alemán que trabajó en el Proyecto Manhattan, proporcionó información vital a los soviéticos, dando forma al equilibrio de poder en la Guerra Fría. Durante la guerra evitó ser detectado gracias a su posicionamiento estratégico y a la confianza absoluta de sus superiores. Fuchs fue un actor central en el juego de espionaje que se desarrollaba entre las potencias, demostrando que la guerra de inteligencia no se limitaba a los campos de batalla de Europa. Los hombres y mujeres que operaron en las sombras durante la Segunda Guerra Mundial fueron mucho más que agentes secretos. Eran la primera línea de una guerra invisible, donde los mapas estaban dibujados no solo con tanques y tropas, sino con secretos, traiciones y sacrificios. No se debe olvidar la brutalidad que enfrentaron quienes fueron descubiertos, ni el profundo impacto que sus acciones tuvieron en el curso de la historia. El espionaje de la Segunda Guerra Mundial fue una danza mortal de habilidad y suerte, donde el más mínimo paso en falso significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Pero incluso en las peores condiciones, estos agentes continuaron luchando, no con armas, sino con inteligencia, coraje y determinación. La guerra de espías durante la Segunda Guerra Mundial se volvió cada vez más letal a medida que avanzaba el conflicto, y el asedio a los espías, tanto hombres como mujeres, se volvió más despiadado. Las potencias del eje, lideradas por los nazis, estaban decididas a erradicar cualquier red de resistencia o sabotaje. Para ello, intensificaron sus técnicas de detección, infiltración y castigo, mientras los agentes aliados lo jugaban todo para seguir operando en un juego de vida o muerte. Las redes de espionaje más expuestas solían ser aquellas que dependían de transmisiones de radio. Los operadores debían ser rápidos y cambiar constantemente de ubicación, ya que las unidades de la Gestapo y la Abwehr, inteligencia militar alemana, utilizaban camiones equipados con dispositivos de seguimiento. Una vez que localizaron un transmisor, los agentes nazis lo rodearon en cuestión de minutos. Este fue el destino de muchos operadores de empresas estatales en la Francia ocupada, incluidos hombres como Francis Sutil, cuyo nombre en código era Prosper, que encabezó una de las mayores redes de resistencia. Fue traicionado por un agente doble y capturado en 1943, siendo brutalmente torturado y ejecutado en un campo de concentración. Otro caso sonado fue el de Eddie Chapman, un espía británico que trabajaba como agente doble. Inicialmente arrestado por los alemanes, Chapman logró convencer a sus captores de que podría ser útil como espía para el Reich. Recibió entrenamiento en sabotaje y fue enviado al Reino Unido para destruir fábricas, pero al llegar se entregó al Mi-5 y trabajó contra los nazis. Su capacidad para engañar tanto a los alemanes como a los británicos lo convirtió en una figura controvertida, pero evitó la captura jugando con las ambigüedades de sus lealtades. Por otro lado, espías como Richard Sarge, que operaba en Japón, se enfrentaron a una captura que les llevó a un final trágico. Sarge, un comunista alemán que trabajaba para la Unión Soviética, proporcionó información vital sobre los planes de guerra del eje, incluida la confirmación de que Japón no atacaría a la Unión Soviética, lo que permitiría a Stalin reposicionar tropas en el frente oriental. Sarge fue traicionado por uno de sus contactos y arrestado por la policía japonesa en 1941. Fue torturado durante meses pero nunca reveló detalles de su red de espías. Fue ahorcado en 1944, pero su trabajo ayudó a cambiar el curso de la guerra. Los castigos para los espías capturados a menudo eran públicamente brutales. En casos más extremos, como el de los agentes que operaban en territorios polacos o rusos ocupados, los nazis utilizaron las ejecuciones públicas como demostración de fuerza. Los espías fueron ahorcados en plazas públicas y sus cuerpos quedaron expuestos como advertencia a la población local. Estas tácticas, aunque diseñadas para intimidar, a menudo fortalecieron la determinación de las redes de resistencia, que veían a sus camaradas como mártires en la lucha contra la tiranía. Incluso entre los aliados, el espionaje era un campo arriesgado. Las traiciones internas y la desconfianza entre los diferentes servicios secretos crearon tensiones. Por ejemplo,
La OSS estadounidense y el MI6 británico a menudo diferían en cuanto a métodos y objetivos, y los espías capturados que operaban para un lado a menudo eran pasados por alto por el otro. Esto se vio en varias operaciones en Francia, donde los agentes estadounidenses tuvieron que valerse por sí mismos porque no encajaban en las estrategias del MI6. Otro elemento común en las capturas fue la infiltración nazi. Muchos agentes aliados dependían de redes de resistencia locales, que a su vez podían ser infiltradas por colaboracionistas o agentes alemanes encubiertos. Esto ocurrió a gran escala en los Países Bajos, donde la Operación Nordpol resultó en la captura y ejecución de decenas de agentes aliados. Los alemanes engañaron a la SOE durante meses, enviando mensajes falsos utilizando las radios capturadas, mientras desmantelaban lentamente toda la red. La brutalidad que enfrentaron los espías capturados fue inconmensurable, pero incluso bajo tortura extrema, muchos se negaron a traicionar sus misiones. Llevaban un sentido del deber que trascendía el miedo y el dolor. Sin embargo, el espionaje no se trataba solo de sacrificios heroicos, también fue un campo marcado por constantes paranoias, traiciones internas y decisiones que muchas veces ponen en riesgo vidas para lograr objetivos estratégicos. A medida que la guerra llegaba a su fin, la importancia de los espías aumentó. Proporcionaron información crítica para la liberación de los territorios ocupados y ayudaron a mapear las fuerzas enemigas. Sin embargo, para muchos de ellos la victoria llegó demasiado tarde. Sus historias, a menudo olvidadas o ocultas en archivos secretos del gobierno, son recordatorios silenciosos de que en el teatro de la guerra, las batallas más importantes no siempre se libraron con armas visibles. Estos hombres y mujeres de espionaje, con sus destinos entrelazados con el caos de la guerra, dejaron un legado de coraje y sacrificio que dio forma al mundo que surgió después de 1945. La guerra en las sombras fue tan cruel como los combates en las trincheras, y sus protagonistas enfrentó horrores que pocos podían imaginar. Sin embargo, se mantuvieron firmes, decididos a luchar contra la tiranía en nombre de la libertad, y a menudo pagaron el precio más alto por hacerlo. A medida que avanzaba la guerra y se intensificaba el espionaje, tanto los aliados como el eje se dieron cuenta de que la información obtenida por los espías podía decidir el destino de operaciones enteras. Esto elevó el trabajo clandestino a un nivel de riesgo sin precedentes, exponiendo aún más a los agentes al peligro de captura y castigos crueles. Una de las redes de espionaje más notables fue la dirigida por Wilhelm Kenares, jefe de la Abwehr, la inteligencia militar alemana. Kenares, que inicialmente apoyó al régimen nazi, más tarde se volvió contra Hitler y utilizó su posición para sabotear las operaciones alemanas y ayudar a los aliados. Era un maestro en el arte del engaño, manteniendo su aparente lealtad al Reich mientras trabajaba en secreto para frustrar sus esfuerzos. Sin embargo, en 1944, Kenares fue descubierto, acusado de traición y enviado al campo de concentración de Flossenbürg, donde fue ejecutado en abril de 1945. Su caso ejemplifica la complejidad y los peligros de operar como espía, especialmente cuando el enemigo era el propio régimen. Sirvió inicialmente. El espionaje también implicaba misiones extremadamente arriesgadas detrás de las líneas enemigas. Uno de los casos más extraordinarios fue el de Moe Berg, un jugador de béisbol estadounidense que se convirtió en espía de la OSS. Berg fue enviado a Europa para recopilar información sobre el programa de armas nucleares de Alemania. En una misión particularmente peligrosa, recibió instrucciones de asesinar a Werner Heisenberg, el físico que dirigía el proyecto nuclear alemán, si descubría que los nazis estaban cerca de desarrollar una bomba atómica. Berg logró obtener información valiosa sin tener que recurrir al asesinato, pero su misión puso de relieve cómo el espionaje estaba directamente relacionado con las decisiones estratégicas más cruciales de la guerra. Cuando se capturaba a espías, el trato que recibían a menudo dependía de su valor percibido. Aquellos que eran considerados activos valiosos como operadores de radio o líderes de redes fueron mantenidos con vida el mayor tiempo posible, sometidos a torturas físicas y psicológicas en un intento de extraer información.
Entre los métodos más crueles utilizados por la Gestapo estaba el uso de dispositivos como la silla de golpear, donde los prisioneros eran atados y golpeados hasta que perdían el conocimiento. A otros los obligaron a permanecer de pie durante días, privados de sueño, comida y agua, mientras los interrogaban incesantemente. Los agentes considerados menos útiles, o aquellos que no se doblegaron bajo la tortura, se enfrentaron a ejecuciones rápidas, a menudo sin juicio. Sin embargo, incluso para estos, los nazis intentaron hacer de sus muertes un espectáculo. Los espías capturados en los países ocupados a menudo eran ahorcados en público, con placas que detallaban sus presuntos crímenes a modo de advertencia para los demás. Estos actos tenían como objetivo no solo castigar a los espías, sino también aplastar cualquier esperanza de resistencia entre las poblaciones locales. En un ejemplo particularmente brutal, toda una red de agentes de la CSOE fue descubierta y desmantelada en Noruega en 1942. Conocida como Red Linge, el grupo fue traicionado por un colaborador encubierto. Los agentes capturados fueron torturados y posteriormente llevados al campo de concentración de Sachsenhausen. Allí, fueron ejecutados disparándoles en la nuca, y sus muertes se ocultaron al público para evitar que la resistencia noruega ganara mártires. A pesar de esto, sus acciones inspiraron a otros agentes a seguir luchando, aunque sabían que el riesgo de captura era inmenso. Los espías que evadían la captura a menudo vivían en una paranoia constante de ser traicionados o descubiertos. El caso de Juan Puyol García, cuyo nombre en clave es Garbo, es un ejemplo de cómo el espionaje puede ser una batalla de nervios. Garbo engañó a los nazis proporcionándoles información falsa sobre los desembarcos del día D, convenciéndolos de que el ataque principal sería en Paso de Calais y no en Normandía. Su red ficticia de agentes era tan convincente que los alemanes nunca sospecharon que se trataba de un agente doble. A pesar de sus logros, Garbo vivió el resto de la guerra sabiendo que cualquier paso en falso podría conducir a su ejecución sumaria. A medida que la guerra llegaba a su fin, aumentó el número de capturas y ejecuciones de espías. Alemania, presionada por las pérdidas en el campo de batalla, se volvió aún más despiadada en su represión de la resistencia. Muchos agentes que habían sobrevivido durante años en las sombras acabaron siendo traicionados o capturados. Entre ellos se encontraban figuras legendarias como Peter Churchill, un agente británico que fue arrestado en Francia y enviado a un campo de concentración. Aunque sobrevivió, fue testigo de la ejecución de muchos de sus colegas y sufrió cicatrices físicas y emocionales por el resto de su vida. El espionaje en la Segunda Guerra Mundial fue más que una guerra de información, fue una batalla por la supervivencia en medio del caos. Cada agente, hombre o mujer, cargó con el peso de sus misiones sabiendo que un solo error podría significar no solo su muerte, sino también el fracaso de operaciones enteras. Sin embargo, incluso frente a la peor adversidad, continuaron luchando, dando forma al curso del conflicto con valentía silenciosa y determinación inquebrantable. A medida que se acercaba el final de la guerra, el papel de los espías se volvió aún más crucial. El caos en los territorios ocupados y la creciente presión sobre el eje hicieron que tanto los aliados como los nazis intensificaran sus esfuerzos de inteligencia. Para los espías, esto significaba misiones aún más peligrosas, con un riesgo de captura o muerte en constante aumento. Pero al mismo tiempo, el impacto de sus acciones creció exponencialmente y muchos sabían que los sacrificios que estaban haciendo estaban ayudando a dar forma a la victoria que parecía cada vez más cercana. La Alemania nazi, en particular, se volvió más feroz en su persecución de los espías a medida que su territorio se reducía. La Gestapo intensificó sus esfuerzos para desmantelar las redes de espionaje, empleando métodos más crueles y sofisticados. En ciudades como Berlín, donde comenzó a organizarse la resistencia dentro del territorio alemán, se arrestó en masa a espías y colaboradores. Muchos de estos prisioneros fueron sometidos a juicios sumarios en tribunales especiales, llamados Volksgerichtshof, tribunales populares, dirigidos por el infame juez Roland Freisler, conocido por sus rápidas condenas y brutales ejecuciones.
Un ejemplo emblemático fue el caso de los miembros de la resistencia alemana conocida como la Rosa Blanca, quienes, si bien no eran espías tradicionales, operaron clandestinamente contra el régimen nazi. Sophie y Hanses Hall, dos de los líderes del movimiento, fueron capturados mientras distribuían folletos denunciando al régimen. Después de un rápido juicio, fueron ejecutados en la guillotina. Este tipo de castigo, lleno de teatralidad y crueldad, fue un intento de enviar un mensaje claro: la oposición al Reich sería tratada sin piedad. En la Francia ocupada, los espías siguieron desempeñando un papel vital en la preparación de la liberación del país. Operadores como Bob Malouvier y Berat Kins coordinaron misiones de sabotaje que desestabilizaron las líneas de suministro alemanas y ayudaron a los aliados a avanzar después del día D. Sin embargo, las capturas seguían siendo frecuentes. Uno de los momentos más trágicos fue el arresto de varios agentes del SOE en Lyon, donde Klaus Barbie, el jefe local de la Gestapo, dirigió personalmente los interrogatorios. Muchos de estos agentes, incluidas mujeres como Madeleine Damement, fueron deportados a campos de concentración y ejecutados. La brutalidad de estos actos solo fortaleció la determinación de otros agentes, que vieron estas muertes como un tributo a la causa de la libertad. Entre los espías que sufrieron torturas indescriptibles destaca el nombre de Odette Sansen. Capturada por la Gestapo, Odette fue sometida a quemaduras con hierro candente y fuertes palizas. Ella se negó a traicionar a sus aliados, afirmando ser la esposa de un general británico, lo que confundió a sus captores. Sobrevivió a la guerra y se convirtió en un símbolo de coraje y resistencia, pero su historia es solo una de muchas que demuestran el costo físico y emocional que pagaron quienes lucharon en las sombras. Al mismo tiempo, en el otro lado de la guerra, los soviéticos también utilizaron espías para socavar los esfuerzos del eje. La Orquesta Roja, una red de espionaje soviética que opera en Alemania y los territorios ocupados, logró transmitir información valiosa a Moscú, incluidos datos sobre los movimientos militares alemanes. Muchos de sus miembros, como Leopold Treppe, fueron capturados y ejecutados. A pesar de esto, la información proporcionada por la red ayudó a la Unión Soviética a prepararse para la batalla de Kursk y otras ofensivas cruciales. La brutalidad que enfrentaron los espías se vio agravada por la constante amenaza de traición. En los últimos años de la guerra, la desesperación llevó a muchos colaboradores y agentes encubiertos a entregar a sus propios camaradas. Estas traiciones fueron especialmente devastadoras para redes enteras, que podían ser desmanteladas en cuestión de días. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, muchos espías continuaron operando, impulsados por un sentido del deber que trascendía el miedo. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945, el trabajo de los espías continuó repercutiendo en los acontecimientos que se desarrollaron. La información recopilada por agentes aliados ayudó a identificar a los funcionarios nazis que huían de la justicia, mientras que los espías soviéticos continuaron sus operaciones al comienzo de la Guerra Fría. Sin embargo, muchos agentes que sobrevivieron llevaban profundas cicatrices, físicas, emocionales y psicológicas. Algunos nunca pudieron revelar sus historias, ya que su trabajo permaneció clasificado durante décadas. El legado de los espías de la Segunda Guerra Mundial es complejo y fascinante. No solo desempeñaron un papel vital en la victoria aliada, sino que también demostraron un coraje y una determinación que desafían la comprensión. Incluso frente a la captura, la tortura y la muerte, continuaron luchando, demostrando que a veces las batallas más importantes no se libran en el campo de batalla sino en las sombras, y cada decisión tomada en silencio resuena durante generaciones. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las historias de los espías comenzaron a surgir, revelando los sacrificios y las luchas libradas en las sombras. Pero para muchos de estos agentes, el fin del conflicto no significó el fin de sus batallas personales. Muchos enfrentaron persecución, trauma e incluso la eliminación de sus contribuciones de los registros oficiales, mientras el mundo se concentraba en los grandes líderes y batallas de la guerra. La SOE británica, por ejemplo, que entrenó y desplegó a cientos de agentes en misiones de alto riesgo,
desmanteló sus operaciones poco después de la guerra. Muchos de sus espías, tanto hombres como mujeres, fueron silenciados debido al secretismo que rodeaba sus misiones. Agentes como Noori Nayezkan y Bayelet Sabou, que dieron su vida por la causa, fueron reconocidos póstumamente, pero muchos otros desaparecieron en las sombras de la historia. Para quienes sobrevivieron, como Odette Sansem y Virginia Hall, regresar a la vida civil fue una lucha en sí misma, marcada por cicatrices físicas y psicológicas que nunca desaparecerían. Los hombres que sirvieron en operaciones de espionaje enfrentaron desafíos similares. Agentes como Richard Sarge, que se convirtieron en leyendas por sus contribuciones estratégicas, fueron celebrados por algunos pero ignorados por otros. Sarge, que entregó información crucial a la Unión Soviética, fue ejecutado en 1944, pero su memoria solo fue reconocida oficialmente años después, cuando finalmente se reveló su papel en el esfuerzo bélico. Muchos espías soviéticos que operaban en Occidente, como los miembros de la Orquesta Roja, fueron descartados o perseguidos por el propio régimen de Stalin, que sospechaba de cualquiera que tuviera contacto cercano con enemigos del Estado. Otro ejemplo es el de Juan Puyol García, el legendario agente doble conocido como Garbo. A pesar de haber jugado un papel esencial en el engaño que aseguró el éxito del día D, Puyol desapareció después de la guerra, fingiendo su propia muerte para evitar represalias. Vivió durante años en el anonimato antes de ser redescubierto por periodistas en la década de 1980, quienes finalmente sacaron a la luz su historia. Los castigos a los espías capturados durante la guerra dejaron profundas cicatrices en las familias y comunidades que quedaron atrás. Para muchos, la repentina desaparición de un padre, hermano o amigo estaba rodeada de misterio, ya que los gobiernos rara vez revelaban las misiones secretas o el destino de los agentes capturados. Esto ha creado un legado de silencio en torno a estas figuras heroicas, a menudo reducido a notas a pie de página en la historia de la guerra. Los métodos utilizados para capturar espías también evolucionaron rápidamente durante el conflicto, y muchos de estos avances tecnológicos y tácticos continuaron utilizándose durante la Guerra Fría. La triangulación por radio, por ejemplo, ha mejorado y se ha convertido en una herramienta estándar para detectar comunicaciones clandestinas. Asimismo, los sistemas de codificación y decodificación, como los desarrollados para descifrar la máquina Enigma, se han convertido en pilares de la inteligencia moderna. Pero el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial no se trataba solo de tecnología y estrategia, también se trataba de coraje y sacrificio humanos. Por cada agente que logró regresar a casa, hubo otros que murieron sin que se conociera su contribución. Muchos de estos espías sabían que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, pero aún así siguieron adelante, impulsados por un sentido del deber que trascendía sus miedos. Las redes de espionaje formadas durante la guerra también sentaron las bases de las modernas agencias de inteligencia. La OSS estadounidense, por ejemplo, fue la precursora de la CIA, mientras que la SOE influyó profundamente en las operaciones del Mi-6. El trabajo clandestino realizado durante el conflicto demostró al mundo que la guerra no se libra solo con armas y soldados, sino también con información y la capacidad de operar en las sombras. Hoy en día, las historias de estos espías siguen inspirando. Museos, libros y películas han tratado de sacar a la luz los sacrificios realizados por hombres y mujeres que a menudo permanecieron desconocidos durante sus vidas. Aunque la guerra terminó hace décadas, las lecciones aprendidas de estos agentes siguen siendo relevantes y nos recuerdan el precio de la libertad y el poder del sacrificio en nombre de un objetivo mayor. E incluso ahora, a medida que se desclasifican más archivos, están surgiendo nuevas historias sobre las operaciones encubiertas y las personas que arriesgaron todo por la causa. Estos relatos no solo iluminan los detalles de misiones arriesgadas, sino que también ofrecen una visión de la humanidad y la resiliencia que emerge incluso en los momentos más oscuros de la historia. Los espías de la Segunda Guerra Mundial no solo ayudaron a ganar el conflicto, moldearon el curso del mundo que conocemos hoy.
El impacto de las operaciones de espionaje en la Segunda Guerra Mundial resuena hoy y moldea no solo la guerra moderna sino también la forma en que entendemos el sacrificio, el coraje y la lealtad. A medida que se desclasifica más información sobre estas misiones secretas, las historias de los hombres y mujeres que operaron en las sombras continúan revelando un mundo de intriga y peligro extremo. Durante el conflicto, espías como Fritz Kolbe, empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, lo arriesgaron todo para pasar información crucial a los aliados. Kolbe, conocido como uno de los agentes dobles más importantes de la guerra, entregó más de 1.600 documentos, incluidos planes detallados para las operaciones alemanas, a la inteligencia estadounidense. Lo hacía en viajes regulares a Berna, Suiza, llevando documentos en su maletín, a menudo bajo la atenta mirada de sus superiores. Su información salvó innumerables vidas, pero nunca fue plenamente reconocido durante su vida, siendo tratado como un traidor por sus compatriotas. Otra figura importante fue Kim Philby, un espía británico que trabajaba en secreto para la Unión Soviética. Philby era parte del famoso Cambridge Circle, un grupo de agentes que se infiltraban en el servicio de inteligencia británico. Durante la guerra logró acceder a información estratégica que pasó directamente a Moscú. Aunque su papel se consideraba vital para los soviéticos, Philby vivió gran parte de su vida plagado de desconfianza y aislamiento, lo que culminó con su deserción a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. La captura y el castigo de los espías por parte del Eje y los aliados estuvieron marcados por la brutalidad y la eficiencia, pero también por la manipulación psicológica. En casos como el de Jean Moulin, líder de la resistencia francesa, los nazis utilizaron la tortura no solo para obtener información, sino también para debilitar la moral de redes enteras. Moulin fue sometido a palizas sistemáticas y técnicas de asfixia, pero nunca reveló los nombres de sus compañeros. Murió en cautiverio, pero su resistencia se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. En el frente oriental, el espionaje fue igualmente despiadado. La Orquesta Roja, como se conoció a la red soviética que operaba en Alemania, enfrentó una de las represiones más brutales del régimen nazi. Cuando varios de sus miembros fueron capturados, los nazis organizaron ejecuciones públicas para intentar desmantelar cualquier simpatía popular por la resistencia. A pesar de esto, la red logró transmitir información que ayudó a los soviéticos a planificar grandes ofensivas, incluida la batalla de Stalingrado. Los espías en los territorios ocupados a menudo se enfrentaban a desafíos casi insuperables. Los operadores de radio, al igual que los agentes de la CSOE, eran particularmente vulnerables. Las transmisiones clandestinas se rastreaban mediante triangulación y la captura de operadores a menudo significaba el colapso de redes enteras. La captura de Francis Sutil, líder de la red Prosper, supuso la destrucción de una de las mayores operaciones de resistencia en Francia. Sutil y sus colegas fueron llevados a campos de concentración y ejecutados, pero su coraje inspiró a otros a seguir luchando. Con el fin de la guerra, muchos espías enfrentaron desafíos inesperados. El secreto que rodeaba sus operaciones impidió que fueran reconocidos públicamente y muchos vivieron en el anonimato o fueron despedidos por sus propios gobiernos. Agentes como Virginia Hall, que perdió una pierna en un accidente antes de comenzar su carrera de espionaje, continuaron trabajando para la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría, pero recibieron poco crédito por sus contribuciones durante la Segunda Guerra Mundial. El espionaje también ha dejado un legado duradero en las relaciones internacionales. Las tácticas y redes establecidas durante la guerra se convirtieron en la base de las operaciones de inteligencia en la Guerra Fría, con agencias como la CIA, el MI6 y la KGB construyendo sus estrategias basadas en las lecciones aprendidas durante el conflicto. La guerra en las sombras nunca terminó del todo, ella simplemente cambió de forma. La brutalidad que enfrentan los espías capturados, combinada con su determinación inquebrantable, es un testimonio de la resiliencia humana en tiempos de extrema adversidad. Sus historias siguen apareciendo, iluminando aspectos poco conocidos de la Segunda Guerra Mundial y recordándonos que la victoria no solo se obtuvo en los campos de batalla,
sino también en callejones oscuros, casas seguras y transmisiones clandestinas. Estos hombres y mujeres dejaron un legado de sacrificio y heroísmo que continúa inspirando. Sus acciones cambiaron el curso de la historia, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros el coraje puede prevalecer y la lucha por la libertad puede manifestarse de maneras que no siempre son visibles a primera vista. A lo largo de los años, las historias de espías de la Segunda Guerra Mundial han ganado mayor visibilidad a medida que se han publicado documentos previamente clasificados que revelan detalles sobre las misiones arriesgadas, los sacrificios y las consecuencias devastadoras que enfrentaron estos hombres y mujeres. No solo determinaron el curso de la guerra, sino que también dejaron importantes lecciones sobre los costos humanos de luchar en las sombras. La guerra de espionaje era un campo en el que el fracaso rara vez permitía una segunda oportunidad. Cuando eran capturados, los espías se enfrentaban a torturas diseñadas para extraer información vital, pero el sufrimiento físico era solo una parte del tormento. Muchos han sido sometidos a un aislamiento extremo, desinformación psicológica y amenazas constantes contra sus seres queridos. Para algunos, el precio de la resistencia fue demasiado alto. Sin embargo, incluso bajo tales presiones, muchos agentes optaron por morir con sus secretos intactos. Wilhelm Kenares, jefe del Abwehr, es un ejemplo fascinante de cómo el espionaje puede ser un arma de doble filo. Durante gran parte de la guerra, Kenares trabajó para socavar los esfuerzos nazis proporcionando información a los aliados y ayudando a judíos y disidentes a escapar del Reich. Su traición al régimen salió a la luz solo en los últimos años de la guerra, cuando fue arrestado y ejecutado brutalmente en Flossenbürg, dejando un legado ambiguo de resistencia interna contra Hitler. Por otro lado, figuras como Richard Sarge, que operaba en entornos enemigos, demostraron la eficacia de la inteligencia incluso bajo vigilancia extrema. Sarge, que proporcionó información crucial sobre los planes militares japoneses y alemanes, fue capturado en Tokio en 1941. A pesar de meses de interrogatorios y torturas, no cedió. Ejecutada en 1944, su contribución fue reconocida póstumamente como vital para los esfuerzos bélicos soviéticos. En Occidente, redes de espionaje como la dirigida por Virginia Hall continuaron operando incluso bajo el riesgo constante de ser descubiertas. Hall, con una prótesis de pierna a la que apodó Casbert, evadió la captura en varias ocasiones, moviéndose a través de territorios ocupados mientras coordinaba sabotajes y organizaba la resistencia local. Su capacidad para engañar a los nazis fue tan impresionante que la Gestapo la consideró una de las espías más peligrosas que operaban en Francia. Sin embargo, no todos los agentes tuvieron el mismo éxito. Muchos fueron traicionados por aliados o víctimas de infiltración enemiga. La infame Operación Nordpol, llevada a cabo por los nazis en los Países Bajos, es un ejemplo notorio de esto. Al capturar a los operadores de radio aliados y obligarlos a transmitir mensajes falsos, los alemanes desmantelaron redes enteras de resistencia, capturando y ejecutando a decenas de agentes. Esta operación, aunque devastadora, expuso las vulnerabilidades de las comunicaciones clandestinas y condujo a mejoras en los protocolos de seguridad aliados. Con el fin de la guerra, los espías que sobrevivieron se enfrentaron a una nueva serie de desafíos. Muchos llevaban cicatrices físicas y psicológicas que dificultaban su reintegración a la vida civil. Además, el secreto que rodeaba sus operaciones los privó a menudo de reconocimiento público. Su trabajo fue esencial para la victoria, pero sus sacrificios a menudo quedaron eclipsados por los acontecimientos más visibles de la guerra. Odette Sandsem, por ejemplo, recibió la Cruz de George por su valentía, pero luchó con el trauma de su captura y tortura por el resto de su vida. Garbo, el agente doble que engañó a los nazis con motivo del Día D, vivió en el anonimato durante décadas, sin el reconocimiento que merecía. Otros, como Violet Savoy y Noori Nayezkan, recibieron honores póstumos, pero solo después de años de ignorancia sobre sus logros. En Oriente, el trabajo de espionaje también dejó huellas duraderas. En la Unión Soviética, los miembros de la Orquesta Roja,
que sobrevivieron a la guerra enfrentaron la desconfianza de Stalin, quien veía con sospecha a cualquiera que hubiera operado fuera de las fronteras soviéticas. Muchos fueron encarcelados o ejecutados durante las purgas de posguerra a pesar de sus importantes contribuciones. Las lecciones del espionaje en la Segunda Guerra Mundial fueron muchas. Las tácticas y herramientas desarrolladas durante el conflicto se han vuelto fundamentales para las operaciones de inteligencia modernas. El descifrado de la máquina Enigma, por ejemplo, allanó el camino para el avance de la criptografía, mientras que las redes de resistencia mostraron cómo la colaboración internacional podía influir en el resultado de los conflictos. Hoy, las historias de los espías se recuerdan como un homenaje al coraje y al sacrificio. Museos, películas y libros continúan acercando estas narrativas al público, destacando no solo los hechos heroicos, sino también los horrores y desafíos que enfrentaron quienes eligieron luchar en las sombras. El legado de estos hombres y mujeres no es solo un reflejo del pasado, sino un recordatorio de que la resistencia al mal puede adoptar muchas formas y que, incluso en el silencio y la invisibilidad, grandes actos de heroísmo pueden cambiar el curso de la historia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la revelación de los horrores que la acompañaron, los espías que sobrevivieron emergieron de las sombras a un mundo transformado, pero aún lleno de incertidumbre. Sus historias, a menudo enterradas bajo el velo del secreto, poco a poco comenzaron a emerger, revelando los sacrificios realizados en nombre de la libertad. Para muchos, la guerra no terminó con la victoria aliada, las cicatrices físicas y emocionales que llevaban serían compañeras permanentes, mientras que otros nunca vivieron para ver el impacto de sus esfuerzos. La importancia de los espías en la victoria sobre el eje se volvió innegable. La información obtenida por figuras como Richard Sarge, Virginia Hall, Juan Pujol, Garbo, y las redes SOE desempeñaron un papel vital en la planificación de importantes ofensivas aliadas, incluido el día D, la contraofensiva soviética en Stalingrado y el sabotaje de las líneas de suministro nazis. A pesar de esto, el mundo parecía poco preparado para reconocer plenamente a estos individuos. Entre los supervivientes, muchos han vuelto a la vida normal, luchando por encontrar un propósito tras años de guerra en las sombras. Virginia Hall continuó trabajando para la CIA, mientras Odette Sansem y otros agentes pasaron el resto de sus vidas promoviendo la memoria de aquellos que habían sido olvidados. Pero muchos, como Garbo, optaron por permanecer en el anonimato y prefirieron desaparecer en una vida pacífica después de los riesgos y traiciones que habían enfrentado. Los espías que perecieron, como Nouri Nayezkan, Violet Savoy y Jan Moulin, se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad. Sus nombres fueron grabados en monumentos conmemorativos y las historias de valentía se convirtieron en inspiración para las generaciones futuras. Noor, por ejemplo, fue la primera mujer asiática en recibir póstumamente la Cruz de Jorge, mientras que Violet Savoy fue inmortalizada como un ícono de la resistencia francesa. El espionaje también ha dejado un legado duradero en las estrategias militares y la seguridad global. Las tácticas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial moldearon el trabajo de las agencias de inteligencia que surgieron en la Guerra Fría, como la CIA, el MI6 y la KGB. Los avances en cifrado, seguimiento de comunicaciones y sabotaje se convirtieron en herramientas indispensables en los conflictos que siguieron. Sin embargo, nunca se ha olvidado el costo humano de estos avances. Con el paso del tiempo, se fueron recopilando historias de heroísmo en libros, películas y monumentos conmemorativos, arrojando luz sobre un capítulo de la guerra que a menudo quedó eclipsado por las batallas tradicionales. Sin embargo, es importante recordar que la verdadera fuerza de los espías de la Segunda Guerra Mundial no radicaba solo en su capacidad para engañar al enemigo, sino en su resiliencia, coraje y compromiso con la causa de la libertad. Hoy en día, los nombres de muchos de estos espías siguen siendo desconocidos, pero su impacto es evidente. Lo arriesgaron todo en una guerra donde el fracaso significaba la muerte no solo para ellos, sino también para quienes confiaban en su protección. Sus sacrificios ayudaron a construir un mundo que, aunque imperfecto, lleva la marca de su lucha. Al final,
La historia de los espías de la Segunda Guerra Mundial es una historia de resistencia, contra el miedo, contra la opresión y contra obstáculos aparentemente insuperables. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, incluso en las circunstancias más oscuras. Y mientras el mundo siga recordando a estas figuras que vivieron y murieron en las sombras, sus legados seguirán vivos, un recordatorio eterno de que la lucha por la libertad nunca es en vano.